Se acaban de cumplir 25 años de la coronación canónica de Nuestra Señora del Águila, un hecho aclamado por una gran parte de vecinos que pudo conseguirse tras 9 años de trabajo intenso, en los que quedó demostrada la gran devoción que se le tiene a la Virgen en cada rincón de la ciudad. El 3 de junio del año 2000 llegó la esperada estampa. El cardenal Carlos Amigo Vallejo procedía a coronar a la Virgen en la explanada junto al santuario. Para llegar a concretarse, la ciudad entera se volcó, con el objetivo de que todo ocurriera tal y como imaginaban en sus cabezas. Fue muy sorprendente la respuesta de Alcalá, porque nos dimos cuenta que la Virgen del Águila era la gran devoción de todo Alcalá. Íbamos a la iglesia de San Mateo, allí a la otra punta, y aquello se nos desbordaba. Y íbamos a la Inmaculada y aquello se nos desbordaba. Y entonces, cuando ya terminó la novena itinerante del 91, empezamos a plantearnos la posibilidad de coronar a la Virgen del Águila, que no estaba coronada. Era una de las grandes patronas de toda la diócesis que no estaba coronada. Entonces, ya en el año 91 hicimos los primeros contactos para ver si era posible y nos dimos cuenta de que la iglesia de Alcalá estaba exultante con las manifestaciones tan enormes que había habido, y la iglesia de Alcalá informa a Palacio de que la devoción de la Virgen del Águila está plenamente consolidada y por lo tanto se empieza a pensar en la coronación. Y en el año 92, cuando yo termino mi primera etapa de mandato, yo había entrado en el año 84 de hermano mayor, pues entonces es cuando la Junta de Gobierno ya tiene en mente acometer el gran movimiento para coronar a la Virgen en el año 2000. O sea que tiramos a 8 años vistas. Y entonces ahí fue el volver a rescatar a mi padre, que había sido hermano mayor antes que yo, había hecho la reconstrucción del santuario y demás, para que liderase todo ese movimiento que queríamos plantear para llegar al año 2000, con 8 años por delante, y poder coronar a la Virgen en el año 2000. Entonces, en el año 92 entra la nueva Junta de Gobierno, en la cual pues estábamos el 80% de los que estábamos en la anterior, y a partir de ahí pues empieza ya la planificación y empiezan los contactos para ver cómo podemos hacer la coronación, qué proyectos podemos presentar, qué movimientos podemos hacer, y los contactos con Palacio para ver si efectivamente esto podía llevarse a cabo, o sea, si nos iban a aprobar la coronación en el año 2000. La coronación canónica de Santa María del Águila es la consecuencia de siglos de devoción, no solo de este pueblo que ha mirado siempre hacia el santuario de su patrona. La coronación se aprueba en el 98, pero vamos, ya sabíamos desde el 95 que se iba a aprobar. Ya desde el año 95, cuando los contactos ya... Claro, se dieron una serie de circunstancias muy singulares, y era que, diríamos que los sacerdotes, diríamos que estaban en la curia en Sevilla, en la parte más alta, pues estaban muy vinculados con Alcalá y además eran devotos de la Virgen del Águila, ¿no? El vicario general entonces, Domínguez Valverde, pues era devoto de la Virgen del Águila y de hecho yo recuerdo que cuando en el año 95 fuimos a Palacio y con don Manuel del Trigo Campo, que era canónico de la catedral y alcalareño, y fuimos a ver a don Antonio Domínguez Valverde y le llevamos la petición de coronación. Pues recuerdo que don Antonio dijo, menos mal, que ya era hora de que pidierais la coronación de la Virgen, o sea que prácticamente... Entonces la primera fase fue la petición. No queríamos que la petición fuera exclusivamente de la hermandad. Entonces empezamos a repartir por todas las iglesias, por todo Alcalá, empezamos a repartir una serie de documentos donde los alcalareños, diríamos, ponían sus datos, su DNI y demás, y firmaban. Entonces en esos documentos pues se pedía la coronación de la Virgen. Cuando fuimos en el año 95 a solicitar no sé si en 95 o 96, a solicitar ya oficialmente la coronación, llevamos 21 tomos encuadernados.
21 tomos encuadernados con peticiones de coronación. O sea que ya prácticamente habíamos movilizado en gran parte, habíamos concienciado, más que movilizado, a todo el pueblo, a todo Alcalá. También habíamos tocado, por supuesto, al ayuntamiento, sabíamos que el ayuntamiento iba a colaborar con nosotros de manera absoluta, y ahora de lo que se trataba es de empezar a lanzar proyectos que llegaran a todo el pueblo, para que a través de cada uno de esos proyectos, de esos canales, pues todo el pueblo pudiera participar en el gran proyecto de coronación. Y ahí ya empieza todo. Se forma primero una comisión para empezar todo el proceso, en la que se compromete a todos los estamentos y sectores de la ciudad. Ya a partir de ahí pues se inicia todo. En ese tiempo, un momento muy importante es la Corona de Oro, que fue una campaña muy importante, muy bonita, donde se le propuso a los alcalareños y a los devotos de la Virgen a donar joyas personales de oro para el día de mañana la corona fuera realizada con oro del pueblo de Alcalá, de los alcalareños y de los devotos de la Virgen. No hay nada añadido a ese oro. Todo se hizo con el oro entregado por los alcalareños. Hubo suficiente. Ese oro esas prendas que se recogieron de oro, pues fueron llevadas a Córdoba. En Córdoba lo fundieron y nos entregaron el oro para que luego se pudiera hacer la corona. Y efectivamente hubo oro suficiente para hacer la corona. Es más, sobró un poco, y con ese oro que sobró, como ese oro sale de los alcalareños, la hermandad nunca puso ni dinero ni nada, o sea, todo es donativo de los alcalareños. Entonces, ese oro siempre, la hermandad siempre ha pensado que debería de ser para la Virgen y su niño. Entonces, con el oro que sobró un poco, no mucho, pero lo suficiente para hacerle los zapatitos de oro que actualmente se le pone al niño. Y unas potencias también para el niño Jesús. Entonces, todo el oro que el pueblo de Alcalá entregó está para la Virgen y para su hijo. La hermandad no puso nada, es un orgullo para el pueblo que todo salió de él, ¿vale? Tanto los alcalareños, devotos, de todo. Y además con un desinterés enorme, hay anécdotas curiosísimas, en fin, todo fue una campaña muy emotiva, muy emotiva. Luego, paralelamente, se planteó una obra social. En principio, la comisión determinó que la obra social sería el apoyo al asilo de ancianos de la calle de la Mina, que en aquella época estaba en construcción. Y entonces nosotros ofrecimos 62 camas articuladas como obra social. Pero cuando estábamos ya con las 62 camas conseguidas, todas por donaciones, la hermandad no compró ninguna, entonces se reunió Palacio con nosotros y nos dijo que en el campo de las Beatas se iba a hacer una nueva parroquia, que originalmente se le iba a poner Parroquia de la Coronación, y quería que la hermandad colaborase en la construcción de la parroquia. Entonces, bueno, aparte ya de las 62 camas, pues empezamos a colaborar también, colaboramos, para que hagan una idea, con 42.000 euros. Obra social de la coronación de Nuestra Señora del Águila. Primera obra social realizada, cooperación a la nueva residencia de ancianos. Hemos aportado 62 camas articuladas completas y 109 juegos de cama por nuestras hermanas. Todo ello con un valor superior a 4 millones de pesetas. Segunda obra social de la coronación. Nueva parroquia en el campo de las Beatas. Aportamos movimiento de tierra, cimentación e infraestructura del solar cedido por el ayuntamiento hasta un límite de 7 millones de pesetas. Asimismo,
los arquitectos señores López Espinar y Sánchez Blanco ceden sus honorarios en proyecto hasta la fecha por gestión de la parroquia de Santiago. La Iglesia de Alcalá, a través de sus parroquias, comunidades religiosas y hermandades, también ofrece su cooperación, destacando el entusiasmo e interés de la propia barriada, a cuyo efecto esta hermandad coordinará las futuras aportaciones. Y también colaboramos, fijaros, cuando veáis la iglesia del Campo de las Beatas arriba, hay una cerámica preciosa de la Virgen del Águila, esa también la regaló la hermandad. Entonces, al final se le puso a la iglesia Santa María y San Miguel. ¿Por qué? Porque Santa María era el nombre que tenía la iglesia del Águila cuando era parroquia. Y San Miguel era, como todos sabéis, la parroquia que está abajo, que también está desacralizada. Entonces, no se le quiso poner Nuestra Señora del Águila coronada para que no hubiera confusión entre el águila, y entonces se le puso Santa María y San Miguel. Entonces ya teníamos la corona de oro, ya teníamos también la obra social, que eran las dos grandes patas que nos pedía Palacio, ¿no? Y ahora ya pues empezó una obra, como he dicho antes, hubo una planificación pastoral formativa donde contactamos con los claretianos, que entonces eran la comunidad que estaba más especializada en la nueva evangelización, y entonces pues hicimos una campaña en todo Alcalá, a través de todas las parroquias, donde los claretianos se desplegaron en Alcalá para hacer ya jornadas de formación con los matrimonios, con los catequistas, con los jóvenes y demás, y luego cuando llegó la Semana Santa, pues los propios claretianos fueron los que predicaron todos los cultos de todas las hermandades, porque lo que queríamos era que todo fuera orientándose, fijaros que estamos hablando de 7 años, que todo fuera orientándose hacia el mismo fin. Paralelamente pues hubo campeonatos de fútbol, bueno, hubo un despliegue, hubo una gran exposición que se llamó Gloria al Águila de las Alturas en la Casa de la Cultura, donde por primera vez pues se llevaron todos los enseres. La hermandad modificó el paso de la Virgen del Águila, que el paso actual que tenemos procede de la coronación, que es una verdadera joya. Se hizo el guión de la coronación y llegábamos ya pues al año 2000 con una gran ilusión y trabajando. Había reunión de Junta de Gobierno pues todas las semanas, muchísimos frentes que teníamos que cubrir, pero claro, con mucha unidad y con mucha satisfacción, ¿no? Pero una vez que ya nos pusimos en marcha, y ahí hay un día importantísimo que marcó un antes y un después en la Junta de Gobierno, pero profundamente. Nos hizo unirnos como yo nunca me imaginaba, ni había visto en ningún momento, en ningún sitio, que fue el 20 de diciembre del año 1999. Estamos hablando a 6 meses vista de la coronación, porque ya estaba decidido que iba a ser el 3 de junio del año 2000. Y fue un día que a las 9 de la mañana nos metimos toda la Junta en la Casa Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, y de allí no salimos hasta las 2 del mediodía, que fuimos a comer todos juntos, volvimos a las 4 y seguimos hasta las 9 de la noche. Fueron 9 horas de trabajo intensísimo, pero cundió como no lo podíamos imaginar, porque de ahí salieron todos los actos, toda la programación, todas las comisiones, todos los compromisos, quién se hacía cargo de un aspecto o de otro. Ahí salió organizado todo. Indiscutiblemente, para mí y para toda la Junta de la Hermandad, la figura principal, y que yo muchas veces he dicho, sin él nunca hubiese sido posible hacerlo, fue la figura de don Vicente Romero. Lo que don Vicente desarrolló y cómo nos dirigió, cómo nos animó constantemente. Nunca salió una palabra
extemporánea con nosotros, ni desagradable, al revés, siempre palabras agradables, siempre animándonos, sabiendo dónde tenía que ir. Yo le decía muchas veces a don Vicente que usted entra en el arzobispado y usted conoce el arzobispado mejor que su casa, y lo conoce todo el mundo allí. Dice, sí, es que es verdad. En fin, yo creo que para nosotros la figura sin la que yo creo que nunca podíamos haberlo hecho era la figura de don Vicente Romero. Ya digo, era una persona que nos dirigía de maravilla, pero nos dirigía con cariño. Él nunca se enfadaba, tenía un carácter muy positivo y muy alegre. Cuando había que corregir lo hacía siempre con cariño, nunca jamás perdió la forma. Él decía que la razón se pierde por la forma, y es verdad, y él nunca en la vida perdió la razón por la forma. Entonces sabía cómo sugerirnos, sabía cómo corregirnos, y todo lo hacía con sumo cariño, de tal manera que te decía algo que a lo mejor tú no lo habías planteado bien, y tú decías, oye, pues sí, pues es verdad, me enciende una luz en la decisión que yo he tomado, me he dado cuenta ahora que... Y entonces fue para nosotros clave en la coronación, ¿no? Fue una clave para todos nosotros, y de hecho, bueno, luego lo nombramos hermano mayor honorario, y fue muy fácil para todos nosotros, pues siempre trabajar con una persona a la que admirábamos, que tenía un concepto modernísimo de hermandad, muy por encima de lo que hoy se entiende por hermandad, que tenía claro lo que era una hermandad devocional, que tenía claro que era el pueblo y la gente la protagonista de todo este gran movimiento, y era una persona a la que todos admirábamos. Entonces íbamos todos a una, ¿no? Y luego ya pues llegamos al gran día. El 3 de junio pues montamos en la explanada del castillo. Yo creo que ha sido, sin duda, ha sido la celebración eclesial y mariana más importante en la historia de Alcalá. Cuando nos asomamos a la explanada no había ni una silla puesta y había que colocar 7.000 sillas. Bueno, cuando lo vimos nos quedamos, sorprendidísimos. Pero en esta junta, ya digo, desde entonces, en esta junta siempre hemos dicho a un problema más trabajo. Porque claro, pensamos, a un problema, te sientes, te pones a quejarte, cuando pase un día, 2 días, 3 horas, 4 horas, el problema sigue existiendo. Para que el problema se solucione, ¿qué hay que hacer? Pues mano a la obra. Y dijimos, tal como lo vimos, vámonos a casa corriendo, cenamos algo, nos cambiamos de ropa y nos venimos. Y a las 3 de la mañana estaba colocada las 7.000 sillas. Por sectores, marcados los sectores. Salió todo perfectamente. O sea, diríamos que se cumplieron todas las expectativas en todo lo que se había planteado. Todos teníamos muchos nervios, pero claro, el capitán pues nos transmitía serenidad, nos transmitía tranquilidad. El hermano mayor, estoy refiriéndome, claro. Y cuando estábamos un poquillo alterados, era el que siempre nos decía, la Virgen está detrás de todo esto, está tranquilo, que todo va a salir bien. Pero no teníamos cansancio, ni pasaba nada, no echábamos en falta nada. No comimos siquiera, ¿verdad? Que no nos acordábamos de nada más que de disfrutar de esa noche con la Virgen por todo Alcalá, disfrutando todo el mundo, 20 cuadrillas de costaleros distintas. Bueno, fue espectacular. Con los capataces costaleros, por primera vez, muchos disfrutando de llevar a la Santísima Virgen sobre sus hombros, paseándola por Alcalá. Eso fue inenarrable, de verdad que sí, porque
Y además es que pasamos hasta por sitios que nunca habíamos pasado, por ejemplo, por las Corachas, por esas calles tan rocambolescas ahí, dando vueltas. Porque una cosa que también yo quiero decir es que cuando la Virgen sale en esa procesión, la cuadrilla que baja la cuesta de Santa María hasta Santiago es la cuadrilla de la Virgen, dirigida por Jaime Márquez, su capataz. Y ahí la cuadrilla gentilmente cede el paso para que lo disfruten las demás cuadrillas de Alcalá. Y cuando viene para arriba, en el arco, es al revés. La última cuadrilla le entrega el paso a la cuadrilla de la Virgen del Águila, que es quien lo sube a la Virgen del Águila hasta el santuario. Las cosas se hicieron muy bien, se pensaron muy bien y se pensó sobre todo en que la coronación no era el final de una etapa de 7 años donde habíamos ido a muerte, sino que teníamos claro que la coronación era el comienzo de una nueva era, como ha sido, ¿no? La coronación ha sido el comienzo de una nueva era. Podéis ir en paz.